¿Qué tal? Les habla Christopher Shaw, el autor de Alza tus ojos, de Dios en Sandalias, del libro De Día y de Noche. Eh, Quería primeramente felicitarlos por la iniciativa que han tenido de buscar la forma de cultivar, de desarrollar sus talentos como potenciales escritores. Y me pidió Chala que compartiera algunos pensamientos con ustedes acerca de mi propia experiencia como escritor. En primer lugar, quisiera decirles que el trabajo de escribir depende, como se ha dicho por allí, es bastante común escuchar a escritores citarlo, depende 10 o 20% de la inspiración, de la creatividad que el escritor pueda tener, pero el 80% descansa sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre la perseverancia, sobre el sacrificio que involucra el proceso de escribir. Escribir no es un proceso sencillo, es un proceso trabajoso, requiere de mucha perseverancia y de mucho esfuerzo, y necesitan saber que para producir un trabajo que toque el corazón de los lectores, que los inspire, que los desafíe, deben estar dispuestos a invertir mucho tiempo. Lo segundo que quisiera decirles es que en el proceso de escribir, el lograr volcar en el papel los pensamientos, las reflexiones, las ideas que tienen en su corazón, en su mente, es solamente el 50% del proceso de producción de un trabajo. Lograr escribirlo, lograr poner por escrito eso que quiero comunicar con otros, es solamente una parte de ese proceso. La otra parte, que a veces se ignora, tiene que ver con el trabajo de editar lo que yo he escrito, de corregirlo, de emprolijarlo, de quitar las frases torpes, de aclarar las ideas, de revisar aquello que he escrito. Y en cada uno de mis libros, el proceso de revisión, el proceso de edición, el proceso de trabajar el texto que he producido, ha requerido por lo menos la misma cantidad de tiempo que tuve que invertir en escribir esas ideas, esos conceptos que quería compartir con los demás. Yo opté por un desafío que nos planteaba el ministerio, de escribir una reflexión diaria orientada a pastores y líderes. Esa reflexión diaria terminó siendo el material que yo incluí en el primer libro que saqué, que es Alza tus ojos. Y este formato de reflexiones devocionales lo fui trabajando con el tiempo, pero quisiera que entiendan que el contenido, lo que uno vuelca en esos devocionales, no es producto de simplemente el deseo de querer escribir algo. Yo llevo un hábito, un enamoramiento con la escritura, con la palabra de Dios, que tiene 40 años.
Y a lo largo de esos 40 años he invertido mucho esfuerzo, mucha disciplina en estudiar la palabra, en observarla, en tratar de entender los desafíos, las verdades que encierran los diferentes textos que he podido estudiar a lo largo de esos 40 años. Y esa disciplina de estudio es la que me proveyó del material que yo eventualmente volqué en los devocionales. Yo siempre digo que un escritor necesita dos cosas para escribir. Necesita poder escribir, necesita tener la capacidad, el talento para escribir, pero lo segundo que es importante es necesita tener algo para decir, necesita tener algo para comunicar a través de lo escrito. El talento, desarrollar el talento, trabajar esa disciplina, no es complicado, lo puede tener una persona con esfuerzo, con perseverancia, puede desarrollar ese talento, pero tener algo para decir es más complicado. La mayoría de los autores necesitan elaborar el mensaje que quieren comunicar, y eso no puede ser apurado, eso no puede ser hecho de manera improvisada. Y en mi caso, los devocionales fueron el fruto de muchos años de interactuar en la palabra. En cada devocional yo intento tomar un texto de la palabra, desarrollar ese texto, explicarlo, ayudar al lector a entender el significado de ese texto. Pero yo me propongo en cada devocional también dejarle al lector o a la lectora un desafío que le pueda servir para su propia vida, de manera que cada devocional desemboca en una palabra de ánimo, una palabra de desafío, una exhortación, quizás una corrección. La idea es que la persona, al leer ese devocional, pueda sentirse desafiada a seguir creciendo, a seguir avanzando en su relación con Dios y su relación con el cuerpo de Cristo. En mis devocionales yo intento en cada reflexión quizás establecer un concepto fundamental que me gustaría que el lector se lleve después de leer esa reflexión. Y para poder comunicar un concepto es importante que yo, primeramente, antes de escribir, tenga claridad acerca de lo que quiero comunicar a través de esa reflexión. De manera que yo muchas veces hago un ejercicio cuando estoy escribiendo. Trato de resumir en una sola frase el mensaje que yo quisiera que le quede claro al lector. Este ejercicio, aunque a veces parece como que estuviéramos perdiendo el tiempo, es lo que le permite al autor ser claro a la hora de comunicar lo que está intentando comunicar. Cuando el autor o la autora no tienen claridad, el estilo con el cual escriben también resulta confuso, y el leerlos para el lector termina siendo trabajoso. Y nuestra meta, nuestro objetivo es ayudar al lector, es seducirlo al lector y motivarlo con lo que nosotros estamos escribiendo. Es mi deseo que Dios los pueda bendecir, que Dios los pueda animar, que se animen a explorar el talento que pueden tener de escribir, que no tengan miedo de cometer errores
y que se animen también a permitir que otros evalúen y le den una buena devolución acerca de lo que ustedes están haciendo. Yo he aprendido mucho como escritor escuchando lo que otros tenían que decir acerca de las cosas que he volcado en papel. Que Dios les bendiga, espero que disfruten mucho de la aventura de aprender a escribir.